Sanar las heridas de la infancia. Cuarta parte. La lógica de la represión funciona así. Me niego a saber lo que mis padres me hicieron, a mí o a otras personas, porque quiero cerrar los ojos y perdonarles todo. No quiero mirar, no quiero juzgarlos, no quiero cuestionar su conducta. Permanecerán intactos porque son mis padres. Como mi sistema, mi cuerpo, sabe lo que ocurrió, aunque mi conciencia no tenga ningún recuerdo, mientras mis sentimientos estén bloqueados, mi cuerpo me empujará instintivamente a repetir el crimen, la destrucción de la vida que se cometió contra mí. En el abuso a los propios hijos, en la lucha cruel contra supuestos enemigos, en la destrucción de la vida, allá donde vea que nace, allí construiré un monumento a mis padres y les demostraré mi felicidad. Se sienten inquietos y confundidos, pero como frecuentemente les faltan los primeros recuerdos y los sentimientos que estos desencadenan, les falta también la perspectiva para analizar su situación. En la huida de su traumática historia, acuden a los únicos métodos que aprendieron siendo niños: destruir o dejarse torturar, pero continuar ciegos a cualquier precio. Y ciegos seguirán huyendo de algo que sucedió hace ya tiempo. Para ocultarse a sí mismos la propia historia de dolorosas humillaciones que alguien les vendió como prueba de amor, los hombres van a prostitutas y pagan para que les flagelen. Y quieren convencerse, como también sus padres intentaron hacerles creer, que disfrutan de esta situación trágica, de la pérdida de dignidad y de su orientación interior. Para lograr desterrar por fin los abusos sexuales del padre a las sombras del pasado, las mujeres se convierten en prostitutas y continúan permitiendo que alguien las humille, manteniendo la antigua ilusión de que el intercambio y la posibilidad de manipular a los hombres las dota de alguna clase de poder. Sin embargo, esto no funciona y es necesario continuar buscando formas para no tener que enfrentarse a la propia infancia. El alcohol y el consumo de drogas ofrecen cierta ayuda, pero a menudo su precio es muy alto. Las personas que conocen su historia no querrán sacrificarse por las deudas ajenas ni por su necesidad de huir del pasado. Encontrarán otras formas mucho mejores de resolver los conflictos, formas diferentes a las amenazas de guerra o a la destrucción de la vida. No necesitarán sacrificar a otras personas para evitar enfrentarse a su verdad, porque las conocen muy bien. No existen alternativas a la verdad, es decir, a enfrentarnos con nuestra historia personal o colectiva. Solo si conocemos nuestra historia, estaremos a salvo de la autodestrucción. Necesitamos toda nuestra vida para permitirnos ser como verdaderamente somos y para escuchar nuestra voz interior, sin tener que esperar a que personas que simbolizan a nuestros padres nos den permiso para ello. Una terapia eficaz debería ayudar a la persona a liberarse de anticuadas maniobras de adaptación y a aprender a confiar en sus propios sentimientos, algo que los padres mismos han dificultado o casi impedido. Para muchas personas este camino está bloqueado porque al principio les prohibieron recorrerlo y ahora les produce miedo avanzar.
Esto debería permitir el acceso a los propios sentimientos, debería darle voz al niño atormentado y debería enseñar al adulto a comprender y escuchar su propio lenguaje. A través de la comprensión emocional del niño, que una vez fui, y de la historia de su vida, varía mi relación conmigo mismo y puedo enfrentarme de forma diferente, más racional y eficiente con los problemas que surjan. Es prácticamente imposible no sufrir nunca o no estar jamás expuesto a experiencias dolorosas. Esto solo sucede en los cuentos de hadas, pero cuando no soy un enigma para mí mismo, puedo reflexionar y actuar de forma consciente. Puedo dejar aflorar mis sentimientos porque los comprendo y ya no me provocan tanto miedo. Esto me permitirá actuar y siempre tendré un instrumento a mi disposición. En el caso de que aparezca una depresión u otros síntomas corporales. He sabido que estos síntomas advierten de algo. Quizá quieren revelar un sentimiento reprimido y entonces debo intentar que esto suceda. El camino hacia uno mismo se prolonga durante toda la vida. No finaliza, por lo tanto, con la conclusión de la terapia. Sin embargo, una terapia eficaz tendría que habernos ayudado a descubrir y a satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Esto es justo lo que los niños víctimas de maltrato no han sido nunca capaces de aprender. Así, una vez finalizada la terapia con el terapeuta, es importante lograr satisfacer las necesidades propias que ahora se manifiestan con más intensidad y transparencia, de una forma que convenga al afectado pero no perjudique a nadie. Las huellas de una educación basada en la violencia nunca desaparecen del todo. Pero si somos conscientes de su existencia, podremos emplearlas de una forma creativa, activa y constructiva, en lugar de sufrirlas, como hasta ahora, de forma pasiva y autodestructiva. Por ejemplo, una persona que solo logró sobrevivir gracias a los esfuerzos que hacía por sus padres, ahora, como adulto consciente de su realidad, puede dejar de sacrificarse en beneficio de los demás, como se veía forzado a hacer cuando era un niño. Puede buscar formas de utilizar aquella habilidad desarrollada en la infancia para comprender a las personas y ayudarlas de tal manera que al hacerlo tampoco descuide sus propias necesidades. Por ejemplo, puede convertirse en un terapeuta y satisfacer así su curiosidad, pero nunca ejercerá esta profesión para demostrar su autoridad, porque ya no necesita demostrarla una vez que ha experimentado la impotencia que sufrió en la niñez. Puede convertirse así en testigo con conocimiento y ponerse del lado de sus clientes o pacientes y acompañarles en su camino. Esto tendría que suceder en un espacio en el que no existiera presión moral alguna. Un espacio en el que el paciente, muchas veces por primera vez en su vida, descubriera lo que significa experimentar su propio yo. El terapeuta podrá ofrecer tal espacio sin dificultad si él mismo ha pasado por esta experiencia. Entonces estará preparado para dejar a un lado las viejas muletas, tanto la moral como la educación, la necesidad de perdonar, de pensar en positivo, etc. Ya no necesita estas muletas porque ve que es capaz de caminar sin ellas y su paciente también. Cuando sean capaces de revelar las imágenes de su niñez, ninguno las necesitará. La mayoría de nosotros fuimos niños maltratados. Nos obligaron a creer que éramos humillados por nuestro bien. Los efectos de estas informaciones erróneas, almacenadas por nuestro cerebro en la niñez,
se mantienen toda la vida provocando permanentes bloqueos de pensamiento. A no ser que estos se resuelvan, posiblemente en el marco de una terapia, pero muy a menudo no es fácil convencer a la mayor parte de las personas de que renuncien a estos bloqueos. Repiten una y otra vez como si se tratase de un coro. Mis padres hacían lo mejor para educarme bien. Yo era un niño complicado y necesitaba una disciplina muy estricta. ¿Cómo puede indignarse esta persona ante el maltrato infantil? Sus verdaderos sentimientos, el dolor de la humillación y la tortura, le son ajenos desde la infancia. Para experimentar su indignación debería revivir el sufrimiento de antaño, pero ¿quién desea tal cosa? Así, este sufrimiento permanece encerrado en el sótano más oscuro del alma. Mientras no reconozcan que de niños fueron víctimas, estas personas no serán capaces de indignarse. Son muy pocos los que se enfrentan a los hechos acontecidos en su vida y muy a menudo continúan sintiéndose, a pesar de ello, aislados, porque viven en una sociedad en la que las personas pueden indignarse abiertamente ante ciertas injusticias, por ejemplo, el trabajo infantil en Asia, pero no ante la injusticia que ellos mismos padecieron, cuando todavía no pensaban de forma autónoma y adoptaron por ello la opinión de sus padres según la cual eran torturados por su bien. Todo esto sucedió para mantener vivo el amor y la fidelidad a los padres. El hecho es que la mayoría de las personas no saben lo que es la indignación cuando comienzan la terapia. Cuentan historias espantosas ante las que no sienten la necesidad de rebelarse, no solo porque sus sentimientos les resultan ajenos, sino también porque no saben que existe otra clase de padres. Es importante darnos cuenta que continuamos atrapados en nuestro miedo infantil y que no nos atrevemos a compartir nuestras emociones y a experimentar nuestra rabia e indignación como lo que son, una reacción normal ante la crueldad vivida. Por esta razón deberíamos animarnos a expresar nuestros propios sentimientos, a no malinterpretarlos, sino a tomarlos en serio, a aceptarlos y a articularlos. Uno puede comprender la tendencia generalizada a eludir el sentimiento de indignación, porque este sentimiento puede hacer florecer fácilmente el dolor por la impotencia del niño y los recuerdos de una época en la que algunos de nosotros estuvimos expuestos, indefensos y sin escapatoria al maltrato de los adultos. Es asimismo comprensible que no queramos escuchar nada al respecto. Las emociones que se reprimieron durante la infancia permanecen almacenadas en nuestro cuerpo, pudiendo padecer de adultos depresiones, ataques de pánico, etc. Si fuésemos capaces de reconocer estas causas, no nos enfermaríamos porque sabríamos que nuestros padres ya no tienen autoridad sobre nosotros y que ya no nos pueden maltratar. Y así, durante años, nos medicamos, pero no nos preguntamos, ¿dónde está el peligro el cual el cuerpo no cesa de advertirnos? El peligro está escondido en la historia de nuestra infancia, pero las puertas que nos permitirían acceder a ella están herméticamente cerradas. No queremos volver a pensar en esa historia, en ese momento cuando nos sentíamos impotentes y vulnerables. No queremos sentir eso otra vez. Sin embargo, solo enfrentándonos a estos años es que podremos conseguir la llave para comprender nuestros ataques de pánico, nuestra presión alta, nuestra úlcera, nuestro insomnio y nuestra rabia. Así
comenzaremos a comprender nuestro dolor y los síntomas comenzarán a desaparecer poco a poco, porque habremos asumido la responsabilidad ante el niño que sufría. Querremos comprender a ese niño, reconocer su sufrimiento y no ocultarlo más.